Yo Hoy en me Confesiones encontré en Extraterrestres. esta ocasión con el ser al que habíamos disparado cuando hacíamos el servicio militar, que era el ser quien nos había venido a visitar. Yo llegué a conocer a ese ser, primero de una forma epistolar, de una forma de comunicación, a través de meditaciones, a través de Astral, en el porche de mi casa. Allí tuve el encuentro con este ser, tuvimos una larguísima conversación y después me llevó a su nave y con su nave fuimos a visitar unos determinados puntos. Charim siempre me dice que sus naves no son construidas, sino que son naves creadas. ¿eh? No son construidas con tornillos, soldaduras, puertas y ventanas, sino que son creadas con la fuerza mental. Del camino de regreso a casa en el que vas escalando peldaños en esta escalera de la evolución, ¿eh? Para llegar de un punto al otro, ¿no? Y estuve mucho tiempo en este sentido. Hasta que después de muchísimas experiencias que tuve de avistamientos y de situaciones especiales, como se ven algunas de las fotografías que te he enviado, yo me encontré en esta ocasión con el ser al que habíamos disparado cuando hacíamos el servicio militar, que era el ser quien nos había venido a visitar. Yo llegué a conocer a ese ser, primero de una forma epistolar, de una forma de comunicación, a través de meditaciones, a través de Astral, hasta que finalmente yo me decidí a cambiar mi sitio de vida, a convertir mi vida en algo distinto de lo que había sido hasta entonces, y dejé mis padres, los negocios de aquí que teníamos con la familia, etcétera, etcétera, y me decidí a coger a mi mujer y a mis hijos y marcharnos a vivir al Pirineo. Y en el Pirineo buscábamos un sitio de paz, de equilibrio, de la naturaleza, de volver a la naturaleza. ¿eh? Y cuando yo llegué allí fue cuando empezó a fructificar el hecho del contacto de nuevo. Y empecé a volver a tener contacto. Hasta que el 8 del 12 del 89, o sea, en diciembre del 89, yo tuve un encuentro personal físico con el ser que vino al servicio militar y que es el ser este que se llama Charim, ¿eh? Y es un ser de quinta dimensión. En el porche de mi casa, allí tuve el encuentro con este ser, tuvimos una larguísima conversación y después me llevó a su nave y con su nave fuimos a visitar unos determinados puntos de, bueno, en el que yo tenía una cierta historia. Montserrat. Montserrat, justo Montserrat, ¿no? Yo había estado estudiando mucho Montserrat, yo había detectado que Montserrat era
un lugar en donde había una existencia de vida interior. Había detectado de que, con otros compañeros, desde luego, que esos seres que vivían allí eran seres procedentes de Shambhala, del Shambhala asiático, en donde hay maestros trascendidos. Y bueno, yo empecé a tener experiencias allí y a mantener unos contactos con, podríamos llamar, el interior de la montaña. Y lo primero que hizo Charim cuando subimos a nave, es una nave que se llama Stella, es ese mismo ovni que vimos en el servicio militar, me llevó con su nave a la montaña de Montserrat. Y allí tuvimos una comunicación con el interior, él y yo, con maestros trascendidos del interior de Montserrat. Bueno, todo esto es algo, pues, por un lado fascinante, pero por otro lado, evidentemente, fantástico, hasta el punto de que lo normal es que mucha gente se pregunte qué puede haber de verdad o de mentira en todo esto. Yo siempre lo he dicho así en mis encuentros, en mis cursos, en mis conferencias, pues que cada cual escuche lo que se le dice, lo deje entrar dentro de sí, lo analice y seguro que tiene la capacidad de discernir lo que vale la pena y lo que no vale la pena, ¿no? Que cada cual es libre de hacerlo, que yo luego voy a entender porque quizá a mí si me viene otro y me dice que le ha pasado todo esto que digo yo, pues igual no me lo hubiese creído, no lo sé, no sé, no lo sé. La verdad, de todas formas, que tengo que confesar, Julio, de que después de 6 o 7 años de estar vendiendo este libro, he tenido cientos de personas que lo han leído y que me han escrito después, diciéndome de que el libro les ha creado unas ciertas resonancias interiores, diciéndome que se han emocionado con el libro. Muchos hombres que me han dicho que ningún libro les había hecho llorar y que con este libro han llorado porque se han identificado. No es tanto por lo que pueda yo haber puesto en el libro, es por la sensación interna de referencias que este libro ha dado a muchas personas, porque la gente contactada, la gente que ha tenido experiencias, es muchísima, pero también es muchísima la que no ha querido extraponerlo, vertirlo hacia afuera, porque ya sabías de que la primera impresión era decirte que estás loco y de que no sé qué. Por lo tanto, en una época quizá en la que yo era bastante más joven, después del servicio militar, pues yo estaba trabajando, tenía negocios, hasta que fuimos al Pirineo, y entonces, claro, si yo estaba asociado con gente que eran de la banca, de no sé dónde, y empezaba a contarles de que yo tenía contactos con un ser extraterrestre y tal, pues es posible que me hubiesen enviado a hacer puñetas, ¿no? Y por tanto, pues muy bien, que cada cual tome su idea y a partir de aquí que llegue a sus propias conclusiones. En el libro, tengo que insistiros, que vale la pena leerlo porque viene explicado todo esto con muchos detalles. Y además, este libro es el preámbulo de un segundo libro que está a poco de salir al mercado. Y el segundo libro tiene muchísimas referencias de lo que es el primero. Y por tanto, es muy conveniente que la gente pueda haber leído el primero de Contacto con Charim. Ahora se puede conseguir en Amazon, lo cual resulta muy fácil. Y tú ya pondrás por aquí los datos para que la gente que quiera pueda dirigirse a Amazon y Amazon se lo enviará a su casa y ya está.
efectivamente, así lo haré. Vale. Una cosa que te quería, sí, que estaba hablando sobre el libro. ¿Tú crees que este tipo de libros, pero concretamente este, despierta esa curiosidad o ese saber que pueden llevar dentro esas personas para que empiecen a investigar, a buscar, a encontrarse consigo Exacto. mismos? Yo creo que estamos hablando más que de una curiosidad, que el inicio puede haber sido una curiosidad, pero después se han encontrado con una resonancia interior. Esta resonancia, que yo llamo a los que están concernidos, ¿eh? Que están con vestigios en su vida de que han tenido ya contacto, relación consciente, inconsciente y con todo esto, son los que se ven como afectados por la lectura del libro. ¿Eh? Y mira, este libro, Julio, yo empecé un día a escribirlo porque tuve una impronta de, oh, necesito ponerlo todo en orden porque es que aquí hay muchas cosas y al final me olvidaré. ¿Eh? Vale, pues me puse a escribirlo y empecé a sentarme y a escribirlo y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Es que no pude parar hasta que al cabo de 10 o 12 días había escrito el libro desde el principio hasta el final. Y te diré más, las conversaciones que aparecen en el libro, aun siendo después de un montón de años posteriores, yo las recordaba conforme iba escribiendo con el detalle del día en que se produjeron esas conversaciones. Y si alguna conversación no la recordaba, después por la noche la soñaba y me venía de nuevo a la mente. Pues entonces lo que yo estoy diciendo es como que te necesitabas, bueno, es una inspiración. Es como que te estaban inspirando para que lo escribieras. Exacto. Yo creo que de alguna forma incidieron sobre mí para que yo hiciese esto y además para que pudiese eh, hacerlo con esa prontitud, con ese tan poco tiempo y tan recordando todo lo que pasó y sabiendo de que tenía un objetivo. Yo cuando acabé nunca pensé en eso, pero después de los años viendo la respuesta que he tenido de muchísimas personas, pues me doy cuenta que ese libro tiene algo más que lo que yo escribí. Hay algo que está detrás de lo escrito. Hay algo que pertenece más al ultra de las cosas, no a las palabras que están puestas ahí, sino que hay algo que la gente Efectivamente, detecta. Y entonces, pues bueno, pues por eso se emociona. No se emociona porque yo haya escrito una cosa emocionante, se emociona porque encuentra una resonancia interna. Y efectivamente. pueden reconocerse en esas historias que yo explico, ¿sabes? Pueden Efectivamente. reconocerse y pueden a la vez abrir en su mente, que se abran, a muchos no lo han dicho, se les abrieron recuerdos que estaban dentro de ellos y que nunca habían tenido presentes, que siempre les había inquietado el tema, pero nunca había habido una respuesta interior que ya estaba de alguna manera dentro de ellos mismos. Efectivamente. Y hablando del próximo libro, como ha Sí. dicho, dice este que lo ha hecho en 10 o 12 días. En contraposición tenemos este próximo libro que te está costando, por lo que veo, vale la Bueno, pena al el menos. próximo libro es este, se llama Fusión con Sharim. ¿Se Ujú. ve? Sí, se ve, se ve. Julio. Pues Fusión con Sharim, el nombre creo que ya dice muchas cosas, ¿eh? Y la gente ya lo irá descubriendo. Aquí yo pongo algunas experiencias personales que no había escrito nunca y aquí aparecen, incluso desde que mi primer encuentro especial cuando tenía 7 años, ¿eh? Eso también te quería preguntar yo. Está De en, niño, digo, ¿tuviste algo? Porque normalmente
Tuve una experiencia con 7 años en que yo desaparecí de la montaña con mis hermanos, subíamos por allí, estuve una serie de horas fuera y cuando yo regresé y todos se habían armado un follón de Dios, de todo el mundo activado buscándome porque me había perdido por la montaña, no sé qué, yo llegué diciendo de que había encontrado un señor que me había llevado al sol y no me sacaban de aquí. Y yo no recordaba tampoco nada más, ¿eh? Hasta que al final, pues mi padre, que era un hombre bastante esotérico, comprendió que había algo más especial ahí detrás y luego él lo sacó pues a base de hacerme una hipnosis, ¿no? Y Ajá. entonces mi padre sí que se enteró de lo que había pasado. Cuando mi madre le preguntó, le dijo, bueno, no vamos a hablar más de esto, pero ya te aseguro yo que todo lo que te explica Jesús es cierto. Lo ha vivido y lo ha vivido y aún no sabe todo lo que ha llegado a vivir, ¿eh? Después yo con los años, y eso está en el libro, un día hablando con mi madre cuando ya mi padre ya no estaba, ya había traspasado, pues me dice, ¿no te acuerdas ese día que te perdiste en la montaña y tal? Y resulta que mi madre tenía un libro de mi padre en el que había recogido toda esa, toda esa cuestión, mi padre, ¿no? Pero bueno, eso está para que la gente lo busque, lo lea, que es una cosa que se... Eso. Bueno, entonces lo que es a nivel familiar siempre te ha sentido entendido, vamos, no te han visto como un bicho raro, se podría decir. Bueno, a ver, el único que me podía entender a este nivel era mi padre. Mm, Pero como mi padre era un hombre de autoridad, cuando se pasaban demasiado en decirme cosas a mí, con una mirada tenía bastante para que todo el mundo se callase y yo siempre había tenido su apoyo en este sentido, ¿no? Pero la verdad es que yo, todo este episodio también se me olvidó completamente, ¿sabes? Entonces, al cabo de los años sí que yo me acordaba que me había perdido, que me había encontrado un señor, pero el detalle no lo recordaba hasta el día que tengo esta conversación con mi madre, ¿eh? ya, Que eso está puesto en el libro. Después en el libro se habla de la raza de Sharim. Se habla de toda la organización, las fórmulas, la alimentación, la naturaleza, sus naves. En este libro se habla de todo esto, vale. ¿eh? ¿Puedes decirnos cómo se llama su raza? Shaun, Shaun. Shaun, 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 ¿eh? Pero fíjate bien, el tema del nombre es una cuestión muy relativa. Aquí hemos empezado a nombrar a los seres que nos visitan con referencias a dos cosas. Una, a una localización estelar, como los pleiadianos, porque son de las Pléyades, como los lirianos, porque son de la constelación de Lira, o bien por su morfología, porque hemos hablado de Anunnakis y de reptilianos, porque teóricamente su configuración guarda algo de ese tipo, esa morfología del reptil, ¿eh? Y claro, ¿eso es un nombre, esto, de raza? No. Eso es el nombre que hemos dado nosotros aquí, ¿vale? Vale, Igual que nunca he oído a mis hermanos cósmicos hablar de la Tierra como de Gaia, nunca. Ellos la Tierra la tienen clasificada con el nombre de Merla, Merla. Merla, Sí, Otera, Merla Otera. De ahí supongo que viene Tierra, ¿eh? Pero sí como aceptan que el nombre genérico puede ser la Tierra,
bueno, nombre que se ha dado en los círculos más esotéricos y más, no sé, ecologistas, etcétera, de Gaia, nunca lo han nombrado Gaia. Entonces, por tanto, igual que cualquier otra cosa que existe en el mundo, tiene múltiples nombres porque cada uno puede conocer esto por un nombre diferente. Fíjate las setas. Aquí le llamamos rovellons a una de las setas más características. Y eso en el resto de España le llaman níscalos. ¿Cuál es el nombre? Bueno, hay un nombre latino que nos hemos puesto para aclararnos, pero puede haber múltiples nombres, depende de dónde estés, de cómo estés. Y como esto de las setas, que ha sido una referencia, pues hay muchísimas más, ¿no? Entonces, ellos se llaman xaguns porque es una forma fonética en la que nosotros podemos decir su nombre en tanto en cuanto su nombre es más una vibración que una nomenclatura escrita. Y en realidad el nombre suyo es una vibración como un seseo armónica y muy distinta y muy difícil de pronunciar, porque estamos hablando de una vibración. Su nombre auténtico de raza es Fijavis. ¿Vale? Fijavis. Y es parte del título de este nuevo libro. Habla Arlo, la nueva entidad Fijavis. Pero esto no es pronunciable con nuestras palabras. Es como un sonido vibratorio, como un seseo, como yo no sé, no sabría ni cómo decírtelo, ni lo he pronunciado correctamente intentando hacer una imitación. Los xaguns son procedentes de las Pléyades, ¿vale? Y emigraron hace ya bastantes años a unos planetas de la estrella Bellatrix. Bellatrix está en la constelación de Orión. Es el hombro del cazador, de la figura de Orión, que es un cazador. Sí. El hombro del cazador es la estrella Bellatrix. Y dentro de esa estrella, que es como nuestro Sol, pues hay un montón de planetas, y en uno de ellos, mejor dicho, en 3 de ellos viven los xaguns en este momento, ¿no? Sin embargo, ahora vuelven a las Pléyades porque saben de que el Sol de Bellatrix es un Sol que tiene un tiempo finito de vida y que va a evolucionar y a desaparecer. Y entonces ellos han vuelto a la zona de Maya, en las Pléyades, que es de donde son oriundos, porque ellos son una facción de arcturianos que se mezcló con los Fijavis. ¿Vale? Arcturianos, por cierto, también se les dice por la constelación de Arcturus. No porque sea su nombre exactamente, ¿no? Pero los conocemos como arcturianos y con los Fijavis hicieron una especie de hibridación y, bueno, las características que tienen está entre uno y otro. Todo esto lo explicamos bastante en el libro. También hablamos de cuando Charim siempre me dice que sus naves no son construidas, sino que son naves creadas. No son construidas con tornillos, soldaduras, puertas y ventanas, sino que son creadas con la fuerza mental y se forman en una entidad en la que hay
realmente llegan a ser como prácticamente un ser vivo, las naves, ¿vale? Y las naves se transforman, se adaptan, etcétera, etcétera. Cuando tienen que entrar se abre una puerta y cuando están dentro se ha cerrado esa puerta y no existe ninguna puerta, ¿vale? Esto es el tipo de nave creada. Entonces, bueno, en este libro se habla en el último capítulo de mi fusión con Charim, y se habla de lo que es la creación, qué significa cuando se dice esto es algo creado, no es algo construido, ¿no? También se explica. Eso viene todo en el segundo libro. Pero claro, este segundo libro, es lo que te comentábamos al micrófono cerrado tú y yo, es difícil de que la gente pueda aprovechar muy bien todo lo que explica si no ha leído el primero. Y yo creo que será muy interesante también este segundo libro para la mayoría de personas. Seguro. Esto me ha costado muchísimo escribirlo. Así como te dije que el primer libro lo saqué en 15 días, este me ha costado más de 3 años. ¿Eh? Porque yo ni soy escritor ni soy un buen escritor. En la primera ocasión había una inspiración que me hacía escribir, 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 y no tuve ni que cambiar textos ni repasar nada. Bueno, más bien, si algo hice fue quitar un capítulo entero porque lo veía demasiado comprometido, ¿entiendes? Para mi propia credibilidad, ¿no? Pero por lo demás no tuve prácticamente que cambiar nada. Aquí he tenido que ajustar, de hecho, recoger estos los más de 20, 30 años de, de, mi, de mi relación de contacto con los Shauns y con Charim en sí mismo. Efectivamente. Una pregunta. Al cabo de todo este tiempo, estos 50 años, ¿qué enseñanzas te han transmitido? Es decir, ¿algún tipo de meditación? ¿Cómo alimentarnos? No sé, un Sí, nivel así mira, más práctico. ellos me canalizaron un método de armonización energética integral del ser humano que se llama Chamra. Ajá, ¿Vale? chambre. El método Chambra. El método Chambra es un método en el que, al contrario de otras formas de terapia como pueden ser el Reiki u otras, esto no es una terapia de sanación. ¿Eh? En principio es una terapia de armonización. La teoría es de que si tú estás armónico y equilibrado, tú no puedes estar enfermo. Y si estás enfermo, es porque estás desequilibrado. Si consigues reequilibrarte y armonizarte perfectamente, tanto a nivel de chakras como a nivel de cuerpos sutiles, entonces es cuando tu capacidad inmunológica está plenamente en funcionamiento para curar cualquier problemática, cualquier enfermedad que Efe- puedas tener. efectivamente. Por tanto, en nuestra primera etapa se nos transmitió todo esto y nosotros hemos estado 30 años haciendo cursos de armonización Shambra, junto con otros, pero este como más importante porque es una transmisión que además incide sobre el hecho de que todo lo que tenemos alrededor tiende a desarmonizarnos. Las huestes del cabal, las huestes de la luz oscura, lo que procuran es que nadie esté equilibrado, todo el mundo esté desarmonizado, porque así está bajo control y lo Efectivamente. dominan y lo tienen sometido. Mientras que cuando alguien está armónico, automáticamente está más en conexión con su futuro y más en conexión con su pasado.
porque está más armónico. Ajá. Cuando yo, que estoy aquí en medio del cielo y de la tierra, estoy armónico, conecto. Si yo, que es cuando consiguen desarmonizarme, pues eso, pum, se rompe. Y esa canalización entre el cielo y la tierra se desconecta. Entonces, pues nosotros hemos creado lo que es el método Shamra para armonizar. Y solo ha sido ahora, desde hace muy pocos años, momento en que la vibración energética del planeta se ha acelerado muchísimo, porque ahora estamos funcionando con una vibración mucho más alta, y estamos ya preparados en muchos sentidos, entre otros en los 3 cerebros que tenemos en el cuerpo, el cerebro mental, el cerebro cordial y el cerebro vital, para asumir según qué posibilidades. Y en este momento, Shambra se ha convertido en un método de sanación. Entonces sí que ahora estamos enviando energía de sanación, Shambra, a la gente que nos lo pide. Yo estoy jubilado desde los 70 años, tengo 72 ahora, jubilado en cuanto a gestión de cursos presenciales, de viajes, de conferencias, de todo esto. Sin embargo, yo continúo estando activo a través de las redes, a través del contacto con todos los alumnos, etcétera, etcétera. Ahora mismo, este fin de semana, hacemos un curso de Shambra en Albacete, en lo que es la delegación de Shambra en la zona sur de España. Está, vale. Está como responsable Leandro Juan Cuevas. Y hacemos un curso, bueno, él hace un curso de Shambra porque él ha cursado todos los niveles de ese curso conmigo, y yo intervengo durante una hora y media a través de pantalla para ayudarle y aportar a todos los alumnos que él tiene pues la visión del creador del método, ¿no? Y por lo tanto hay gente que lo ha estado promocionando, aunque muy pocos, porque en realidad esto no era tanto algo hecho para enseñarlo y crear grupos y tal, sino que era una enseñanza para que uno mismo y todo su entorno pudiese estar equilibrado y armónico. Efectivamente. Y entonces, puntualmente, hay muchos de los maestros Shambra que han hecho cursos, pero no hay un sitio donde hay una academia con una continuidad de cursos, no existe. No existe. Vale, en el libro, para la gente que quiera hacer este tipo de cursos, ¿cómo mira, puede en el acceder a ello? segundo libro aparece todo lo que es el método Shambra. Por primera vez en la vida, de una forma pública, se habla de lo que es el método Shambra. El método Shambra pues cuenta con mantras especiales, especialmente recibidos, cuenta con una serie de mandalas. Pues mira, este que tienes aquí es el mandala de los 7 círculos, ¿vale? Es el mandala Shambra de los 7 círculos. Y se trabaja mucho a través de este mandala. Y después, dentro de esta estructura que es perfectamente armónica, hay pues muchos otros mandalas, ¿no? Que ayudan a la gente en los diferentes sitios. Lo que yo he hecho y mantengo, y ha habido una respuesta extraordinaria, es un grupo en WhatsApp en la que estamos como 35 personas, que han sido todos alumnos de Shambra, que cuando alguien nos lo pide, llega a nosotros a través de conocidos, amigos y tal,
y nos piden ayuda para algún enfermo, para algún caso especial, Ujú. nosotros ponemos en marcha a todo el grupo y siempre, estando 30, al menos hay 8 o 10 que se juntan para enviar energía de sanación a la persona, al niño, al adulto que se encuentra con estos problemas. Estos Muy bien. últimos tiempos con el COVID hemos estado haciendo muchos envíos de energía. Y también hemos hecho cosas extraordinarias, como, mira, ahora hubo caso de un bebé que nació con un soplo en el corazón y lo desahuciaron. Le dijeron a la madre que no saldría, que intentarían operarlo, pero que no saldría normalmente de la operación. A través de otra persona del grupo, esta madre llegó a nosotros y nosotros enviamos energía durante varios días. Además, yo establecí una fórmula específica para enviar energía a este bebé y la madre nos enviaba grabaciones del bebé en todas las situaciones. Bueno, la primera sorpresa de los médicos es el de que consiguieron operarlo y que salió de la operación de una forma que nunca se lo hubiesen esperado. La siguiente fue que la madre nos enviaba al bebé todo entubado y hasta que al final la madre nos llegó a enviar su hijo ya en casa, respirando, estando bien y sin mayor problema. Madre mía. ¿Hasta qué punto lo que nosotros hicimos es la causa de todo esto? Es igual, es igual. Nosotros no hacemos nada porque necesitemos que nadie nos reconozca que eso ha funcionado. Y si ha funcionado, hasta donde sea, pues como lo hemos hecho con todo nuestro amor, pues está bien. Entonces, Claro que sí. cuando hay estos éxitos, dice, no, puede ser casualidad, puede ser, sí, perfecto, ningún problema. El caso es que nosotros hemos hecho esto con toda nuestra intención de ayudar y mira, ha salido adelante este caso, ¿no? O sea, ya verás que hay alguna foto que te he enviado en la que mientras estoy yo haciendo Shambra, armonizando, aparecen visibles diferentes orbes que están claramente interviniendo en todo lo que estamos haciendo con la persona que le estamos haciendo. Es una duda he tenido yo siempre. ¿Qué son los orbes? ¿Son seres vivos? Los orbes son entidades energéticas. Vale. Son entidades energéticas. Es una concentración de unas entidades energéticas que se pueden manifestar y pueden ser fotografiados. Y nosotros tenemos múltiples cursos en los que estamos siempre con orbes alrededor. La imagen, perdón, la imagen que se te ve, una fotografía que he visto que se te ve en el bosque y un orbe amarillo. Sí, Ese, ese es otro caso distinto, que es en una ocasión con un grupo de gente de Madrid, en la que todos eran unos tipos increíbles, sensitivos, había 3 videntes, o sea, unas personas que tenían unas capacidades extraordinarias. Estuvimos en el bosque, en un sitio donde yo tuve un encuentro, el primer encuentro concertado de cuando fuimos a vivir al Pirineo, fue en un bosque. Y nosotros en los cursos íbamos a ese sitio porque energéticamente era un sitio correcto. Estuvimos allí haciendo meditación, haciendo mantralizaciones y de pronto una de las videntes, que yo creo que es una de las mejores videntes que hay en España, dijo, hombre, noto la presencia de Charim. Dile por favor que se deje ver. Queremos verlo aquí en medio de todos nosotros. Entonces, yo lo comuniqué a Charim y Charim me dijo, ¿para qué quieren verme? Porque yo no quiero que nadie
por mi imagen levante ninguna bandera ni que sea blanca alrededor de mi imagen. Pero bueno, si quieren verme, que hagan fotografías y entre otras te fotografíen a ti. Hicimos las fotografías y en una de ellas aparece en mi mano ese orbe que tenía más de 70 centímetros. Imagínate, eso no es un pequeño orbe, dorado. Y cuando sale en la fotografía, Charim nos dice, esta es mi auténtica naturaleza. Yo soy un ser de energía. O sea, Energía dorada. O sea que cuando se te manifestaba a ti, cogía la apariencia humanoide para que Exacto, tuviera exacto. una relación Ellos más siempre, cercana, ¿eh? cuando tienen un contacto con una persona, de la raza que sea, se adaptan en su aspecto a aquello que a esas personas les puede parecer asumible, entendible, agradable. Y en mi caso, Sharim es un ser rubio con ojos azules, lo cual es un estándar de belleza en mi mente. Entonces, para mí es fácil de poder comunicarme con alguien de ese aspecto. Cuando él se materializa ante mí, se materializa como este ser de tipo humanoide, que te digo yo, rubio de ojos azules. Igual que en el servicio militar se había materializado de esa manera, aunque allí la noche no nos permitió ver mucho detalle de su rostro y todo esto, ¿no? Y entonces siempre se adaptan, incluso, fíjate bien, como se comunican a través de transmisión de pensamientos, adaptan su pensamiento a la jerga o la capacidad, la educación que tiene el que lo recibe. Porque si ellos tuviesen que expresarse en función a su capacidad de seres de quinta dimensión, aquí no entenderíamos nada. Claro. Pero si ellos en tu mente, que la pueden ver y analizar, encuentran tu léxico más habitual. A mí siempre se manifestaban en castellano, cuando yo soy catalán y mi lengua materna es el catalán. En una ocasión en que le planteé cómo es posible que en lugar de hablarme en catalán, que es mi lengua materna, me hables en castellano, me dijo, es que en tu mente el gran acervo cultural, la mayoría de libros que has leído en tu vida es en castellano y los conceptos pueden llegar a ser más amplios y para ti son muy comprensibles en castellano. Ajá. Claro, yo en mi época la escuela no estaba en catalán, era en castellano. No, antes no lo permitía. Y libros en catalán casi no teníamos. Es más, nos costaban de leer, porque leíamos mucho en castellano. Yo he sido un ávido lector toda mi vida, pero claro, el 90% te diré que ha sido en castellano, ¿no? Entonces, se adaptaron a lo que encontraron en mi mente como el nivel de comunicación que era mejor para mí, para comunicarme con ellos. Muy bien. Una pregunta interesante que tengo. En el libro aparece una meditación cuando vivía en el Pirineo, debajo de un árbol cuando estaba nevando, con tu perro. Sí, Ahí llega un momento de que te llega a unir con todo y sientes una paz inconmensurable, espectacular, que de pocas veces se puede vivir eso. sí. ¿Por qué, o gente que ha tenido ese tipo de experiencia parecida, por qué se vuelve otra vez, volvemos a este plano? Si cuando nos encontramos y nos encontramos tan bien, ¿por qué volvemos otra vez? ¿Tenemos miedo de algo? ¿Tenemos miedo de quedarnos ahí? Sí, mira,
La realidad del ser humano es la tercera dimensión. Nosotros somos seres de tercera dimensión. Estamos ahora ya bastante adelantados en la cuarta dimensión, pero somos seres de tercera dimensión. Y por lo tanto nosotros encajamos solo en nuestra dimensión actual. Cuando uno tiene este tipo de experiencias, las tiene a niveles extrasensoriales, ultrasensoriales, que son distintos del nivel de existencia en el que estás viviendo. Por lo tanto, después de tener la experiencia, tú regresas a tu forma habitual en tercera dimensión. Y esas experiencias son, sobre todo, para que tú aprendas y para que tú tomes referencias y te sirvan para todo tu propio progreso. Estos extraterrestres de quinta dimensión respetan completamente tu libre albedrío, son bondadosos y nunca intervienen en nada que pueda alterar la vida que tú te has montado de la forma que te has montado. Lo que hacen es continuamente enviarte ayudas que, si tú sabes identificar, te sirven. Yo en el primer libro, tú lo has leído, me encuentro con maestros en momentos determinados en que parece que es de casualidad, pero aparecen en mi vida. Y evidentemente me ayudan. Yo cuando te hablaba del Rinpoche, del Lama Shenpen Dawa Rinpoche, este hombre me curó de una enfermedad desahuciada que yo tenía en el hígado porque era una enfermedad hereditaria. Mi padre ya murió de eso y un tío mío también ya había muerto de eso. Y llegó un momento que cuando se me manifestó a mí me dijeron, bueno, mira, si tenemos suerte, dentro de 10 o 12 años te podemos intentar un cambio de hígado o una operación de cambio de hígado y tal. Pero claro, de momento lo único que me podían hacer era una terapia en la que te sacaban sangre, te dejaban sin riego sanguíneo prácticamente, en fin, unas complicaciones brutales. Y por aquello de sota, caballo y rey, un día en un restaurante conozco un señor que resulta que cuando nos presentamos, él había oído hablar de mí y yo había oído hablar de él. Y este señor, que era budista, me dio los datos de este Shenpen Dawa, que era médico tibetano y médico alopático, o sea, occidental, y este señor, después de 2 años, me había curado completamente de esta enfermedad. ¿Y qué dijeron los médicos con todo eso? Los médicos, que había tenido una remisión espontánea muy rara, pero que había sido, y yo evidentemente no les quise explicar nada ni convencerles de nada, porque cuando les hablabas de que tú estabas haciendo medicina tibetana, se ponían todos que era una cosa tremenda. Sin embargo, pues eso a mí me llegó pim pam, por circunstancias que yo también podía haber pasado de ellas, ¿sabes? O sea, si tú lo que te llega no tienes la capacidad de identificarlo y asumirlo, pues evidentemente te quedas como estabas. Claro. Pero si tú estás con una capacidad de captación personal al tanto de las cosas, los símbolos, las informaciones que te llegan a tu alrededor son muchísimas. Y en este caso, ellos, mis amigos cósmicos, lo que están haciendo es continuamente esto. Ahora que están luchando para ayudar al planeta, también están haciendo muchas acciones de este tipo, porque el planeta está muy maltratado. Vale. Y entonces no deja de ser nuestro soporte, en contra de lo que se piensan aquí los poderosos,
que nosotros somos los dueños de la tierra que habitamos. En realidad lo que somos la tierra que habitamos. No somos los dueños de nada. Y realmente somos los hijos de esa tierra que habitamos. Y por lo tanto tendríamos que, solo por eso tendríamos que respetarla de maneras distintas. ¿Han intentado ellos, o sea, han pensado en tirar la toalla con nosotros alguna vez? Sí, estuvieron a punto en el 2014. Se había hecho una programación a nivel galáctico de la Confederación de Mundos, por decirlo así, de hacer una manifestación planetaria muy amplia, con naves que aparecieron por todas partes. Pero los estudios que hicieron les hizo darse cuenta de que lo que tendríamos era una situación, tendrían ellos, sería una situación muy agresiva contra ellos, y además que la población se le imbuiría de miedo ante la presencia. Nunca se aceptaría la presencia de seres externos con una actitud bondadosa, ¿no? Siempre se les vería como enemigos y tal. Y en ese momento dijeron, bueno, esto ya está bien, esta gente no tiene remedio, que vayan haciendo y cuando les toque, si algún día les toca, ya evolucionarán. Pero coincidió que no hicieron eso, pero empezó a haber un movimiento en el que una minoría de personas del planeta empezaron a tomar conciencia de una forma muy clara. Y empezó a crecer eso paulatinamente de una forma exponencial, hasta el punto de que pasamos de ser una minoría, pasamos de ser una minoría a ser una inmensa minoría, ¿vale? Porque evidentemente, aunque seamos 144 millones de seres, en medio de 8.000 millones de habitantes de este planeta, no dejamos de ser una minoría. En este caso, quizá una inmensa minoría. Pero estamos llegando a un punto en el que superamos los mínimos que ellos tenían impuestos como para continuar ayudando a las razas terrestres a seguir evolucionando. Bueno, porque para que lo que el conjunto del ser humano avancemos todo de golpe, eso no es así, es poquito a poco. Es decir, vamos generando las personas que vamos entrando en conciencia, una resonancia. Mira, hay aquí muchas informaciones controvertidas unas con otras. Por un lado, existe el hecho de que todos los concernidos, que son esta inmensa minoría que te digo yo, serán trasladados a un planeta más evolucionado y entrarán en una fase de evolución. Pero quedará una inmensa mayoría de personas en el planeta Tierra, que también tienen que seguir evolucionando y avanzando. Se darán las situaciones y las circunstancias en el planeta en que todo lo que hay actualmente del poder establecido que solo pretende explotarte, de que todo lo que hace es subyugarte para que tú pierdas el control y no pienses mucho, pues se les irá desmontando todo y por fin la mayoría de esa humanidad podrá entrar en unas fases de evolución positiva. Pero ¿cuánto se tardará en todo esto? ¿Cuándo pasará todo esto? Esto es algo que es muy difícil porque la percepción de espacio y tiempo es una aquí en el planeta Tierra y ahora, y es muy distinta a nivel cósmico. Entonces el tiempo cuesta de determinar
porque lo que puede parecer aquí una hora, allí a lo mejor es un año, ¿sabes? O sea que puede variar bastante. El nombre cósmico, ¿cómo de Sí, importante? ¿Hay que conocer el nombre cósmico? Tenemos que al final tendremos que saber el nombre cósmico. Llegamos, por ejemplo, yo no sé mi nombre cósmico, pero me gustaría saber mi nombre cósmico. sí. Mira, ¿Cómo se consigue? yo creo que el nombre cósmico es tan importante conocerlo como que estoy haciendo cursos para encontrar el nombre cósmico y para saber lo que son las familias cósmicas desde hace más de 20 años. Y ha habido cientos de personas que han pasado por esos cursos después de todo este tiempo, en la que hemos hecho trabajos para que la gente descubriese, encontrase su propio nombre cósmico. Porque el nombre cósmico, cuando lo sabes, es una clave a la vez que una llave de apertura de muchos archivos mentales que están guardados en tu propio mente. Y es una clave, es un mantra que te permite mejorar muchas cosas en muchos aspectos. Pero no vale que un gurú o un maestro te vea y te mira a los ojos y te diga, tú te llamas Pepito. No vale, no vale. Es que a mí me lo dijeron, pero no me siento identificado con lo que me dijeron, pues, o No, sea, que lo único que tengo que vale es buscarlo yo. que hagas este trabajo y al final, si haces el trabajo, aparezca tu nombre y tú lo sientas Eso es. claramente dentro de ti. ¿eh? Y en el caso en mi caso, afortunadamente por la capacidad de canalización que yo tengo, que me facilitan los hermanos cósmicos, cuando hemos hecho un curso de estos, yo he ido recibiendo los nombres de todos los que participaban y me los he ido apuntando con su nombre detrás. Y cuando ellos han acabado y han escrito lo que han visto en todo este proceso, y me dicen, a mí me sale que me llamo Chelvián. Y yo le puedo coger y decirle, mira, ¿qué pone aquí? Silvia se llama Chelviana. Pequeñas diferencias a veces, reajustes que se pueden tener que producir, pero es una confirmación extraordinaria para lo que ha estado haciendo todo el proceso, el que yo le diga cuál es lo que yo he oído respecto a su nombre, porque es algo muy, muy correcto. Hice un vídeo no hace mucho, creo que a través de un canal que se llama UFO 33, que Sí. lleva a un chico que se llama Pablo Araya, en el que hice la propuesta de hacer el ejercicio para encontrar el nombre cósmico. Bueno, bien entendido de que no es lo mismo estar toda una jornada trabajando, o a veces una jornada y media, con todo esto del nombre cósmico, que hacerlo en una hora de un programa. Pero con todo, la cantidad de gente que nos ha escrito explicando que recibieron tal nombre y preguntando si se les puede confirmar de alguna forma, ha sido muchísima, muchísima, muchísima. Esto lo encontrarás fácilmente buscando UFO 33, el nombre cósmico y Jesús Jofre, creo que pues, Lo eso buscaré seguro, seguro. lo puedes ver y practicar, y aunque, hombre, las posibilidades están un tanto mermadas respecto a lo que sería el curso completo que hacíamos, y que, bueno, ahora voy a hacer uno que lo vamos a hacer todo un día de conexión con una serie de gente que siempre me han dicho que quedó pendiente de hacerse y que creo que lo vamos a hacer ahora, quizá pasado el verano.
para esta veintena de personas que quieren hacerlo. Y entonces estaremos no en lo que dura un programa, sino en toda una jornada que empezaremos a las 10 de la mañana y acabaremos a las 7 de la tarde. O sea que ya da muchas más posibilidades. Sí, sí. Pues agradecerte que hayas estado aquí en el programa. No sabes cuánto, te lo agradezco de verdad que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Y espero alguna vez que otra pueda hacerte o hablar de otros temas contigo, porque realmente Por son muy supuesto, puedes interesantes. contar conmigo, lo podemos organizar como hemos hecho hoy. Yo también quiero agradecer a todos los que se molesten en ver este vídeo y que, bueno, escuchen lo que hay, y vean lo que les resuena y ya lleguen a sus propias conclusiones. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. 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 Hasta la próxima. Naves en el cielo, murmullos sin razón, confesiones ocultas, tu corazón latió. Misterio en el aire, sin explicación, confesiones ocultas, esa es tu misión. Misterio en el aire, sin explicación, confesiones ocultas, esa es tu misión.